Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a hablar sobre la presión hidrostática sobre superficies. Inicialmente hablaremos sobre la presión hidrostática, cómo afecta a las superficies en los planos horizontales. Iniciemos diciendo que las fuerzas que ejercen los fluidos sobre las superficies son de suma importancia para el estudio. Estamos viendo aquí una represa en Argentina y donde vemos que aguas arriba hay un fluido que está haciendo presión sobre estas compuertas que son unas esclusas. Qué bueno poder conocer las fuerzas que actúan sobre estas compuertas, y eso es lo que vamos a ver. La manera correcta de iniciar estudiando este tema es hablando inicialmente sobre las fuerzas. Vamos a hablar sobre su módulo, dirección y sentido, que están aquí. Sabemos que el módulo es la cantidad de la fuerza, el sentido y la dirección. La dirección el plano donde se encuentra y el sentido hacia donde apunta la fuerza. Al interior de un recipiente que tiene un fluido es muy importante identificar las fuerzas, cómo actúan. Entonces vamos a tener en cuenta que un fluido siempre va a ejercer fuerzas, siempre en todas las direcciones al interior del mismo. Van a ser cambiantes seguramente, ya lo veremos más adelante, pero digamos que hay diferentes fuerzas. Puede ser esta fuerza FJ, la FI, la FK. Lo importante es tener en cuenta que todas estas fuerzas, cualquiera que sea su magnitud, siempre va a actuar de manera perpendicular con respecto al plano referencia. Siempre esta fuerza es perpendicular, ¿sí?, al plano referencia, siempre perpendicular al plano de referencia. Vamos a analizar el comportamiento de las presiones. Imaginémonos este recipiente de forma cúbica y lo vamos a llenar con un fluido. Este fluido va a empezar a ejercer unas fuerzas sobre las paredes. Vamos inicialmente a trabajar sobre la pared del fondo, que es la pared horizontal. Vamos a mirar cada partícula de agua, cada bloquecito de agua, cada cilindro. Si esto estuviera lleno de cilindros desde aquí arriba hasta acá abajo, cada uno de esos cilindros sobre un área muy pequeña va a hacer una fuerza. Va a estar haciendo una fuerza que es debida a su peso. Ya dijimos que los pesos son fuerzas. Entonces, cada que yo pongo una fuerza en una unidad de área, dijimos que eso es lo que se llama presión. O sea que cada molécula o cada bloque de moléculas de ese fluido que tenemos allí actuando sobre ese plano horizontal me va a ejercer una presión. Pero me va a quedar muy difícil analizarlo. Por eso lo mejor es poder convertir todas esas fuerzas en una sola fuerza, porque en física yo puedo hacer eso. Yo puedo convertir un montón de fuerzas, puedo convertirla en una sola fuerza, y vamos a ver que esa fuerza va a estar ubicada en un punto importantísimo que se llama el centro de gravedad de esa superficie. Allí vamos a ubicar esa fuerza. A continuación vamos a ver una demostración matemática de cómo llegar a las fórmulas necesarias para interpretar este tema. Vamos a tomar inicialmente el primer plano, este que tenemos acá, esta primera cara. Esta no la vamos a mirar por profundidad, sino solamente esta cara, y vamos a estudiarla de manera independiente. Aquí tenemos ya el plano únicamente sobre el que vamos a trabajar, y vamos a ver cómo las presiones que me generan este fluido me van a actuar sobre este plano horizontal que tengo acá abajo, solamente sobre el plano horizontal. Entonces debo recordar el concepto de presión. Dijimos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cuál va a ser la fuerza? En este caso va a ser el W, el peso del fluido que está por encima de un área pequeñita. Pero como es el fluido, yo puedo recordar que esta presión también va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, al tener esa ecuación con gravedad con altura, voy a tener unidades de newton sobre metro cuadrado, o también puedo decir que presión es igual a la densidad por la altura en kilogramos sobre metro cuadrado, pero estos en realidad son kilogramos fuerza. Muy bien, entonces yo sé que esta fuerza, que es el peso de este cuerpecito de agua que está justo por encima de la flecha, va a ser una presión sobre esta área. Entonces vamos ahora a determinar cuál va a ser la presión que va a actuar sobre toda esta longitud, porque ya no me interesa solo una pequeña parte, sino que quiero saber toda la longitud.
Entonces ahí están dispuestas todas las fuerzas, y después de estar dispuestas, pues yo matemáticamente lo que haré es que voy a multiplicar cada una de estas fuerzas, que era densidad, por h. Esta es la altura, vamos a llamarla h únicamente por ahora. Ahorita miraremos a qué se refiere ese HCG, pero pensemos, dijimos que la presión era igual a la densidad por altura, entonces va a ser la densidad de este fluido por la altura que hay entre este punto y este, y como todas tienen la misma altura, fíjense que todas tienen exactamente la misma altura, entonces yo esa h la mantengo constante y la voy a multiplicar por toda la longitud, que es b. Multiplico a ambos lados para que permanezca la ecuación. Entonces tenía kilogramo por metro cuadrado, ahora este metro cuadrado con este metro se va a cancelar, pero resulta que yo no tengo un tanque de almacenamiento de una sola dimensión, sino que yo también le di una profundidad. Entonces ahora vamos a multiplicar por esa profundidad. Miremosla, aquí está. Entonces yo lo que voy a hacer es que si ya puse todas estas fuerzas en esta primera línea, si yo las multiplico por la longitud, es como que yo multiplicara todas estas fuerzas en toda el área, toda la superficie que tengo acá. Entonces matemáticamente tendremos ahora que la presión que ejerce una sola de esas fuerzas multiplicada por B, que es la base, multiplicada por L, va a ser igual a la densidad por H, que es exactamente la misma para todas. Fíjense que para cada punto que está ejerciendo presión, la fuerza es exactamente la misma, y ahora la vamos a multiplicar por el ancho y por la longitud, por B por L. Ahora, este metros con este metros nuevamente se me van a cancelar. Recordemos que dijimos que presión era fuerza sobre área. Entonces yo puedo reemplazar este valor de presión en fuerza sobre área multiplicado por B por L, y sigo con la misma parte de la ecuación, densidad multiplicado por H por B por L. Seguido de esto, yo sé que B por L, este B por L va a ser exactamente igual al área de esta sección, son exactamente iguales, este es el área. Al ser igual a esta área, yo puedo reemplazar entonces B por L por el valor del área total. Entonces fíjese cómo queda que la fuerza sobre el área por el área va a ser igual a la densidad por la altura de cada uno de estos componentes de fuerza multiplicado por el área total. Y como yo sé que esta fuerza que yo quiero cambiar, esta sumatoria de fuerzas, se está aplicando sobre toda el área, estas áreas son iguales. Por lo tanto, y finalmente, la fuerza con la que yo quiero hallar, la que está trabajando sobre toda la superficie, esta fuerza F va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por H al centro de gravedad. Entonces fíjense que H al centro de gravedad en este caso está acá, pero hubiera podido estar acá o en cualquier otra parte, ¿sí? Pero siempre sobre el plano de referencia, que es este que está acá. Entonces siempre el H, esta altura H será H al centro de gravedad, que está acá, o mejor dicho, el H al centro de gravedad siempre será la misma altura de la profundidad. Por eso nos queda de manera definitiva que la fuerza resultante sobre un plano horizontal va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por H al centro de gravedad, que siempre es la altura que hay desde el borde libre del fluido hasta tocar la superficie de referencia horizontal, multiplicado por el área del plano. Ahora, ¿por qué H al centro de gravedad? Porque es que en este caso, este centro de gravedad de esta figura está en el centro, pero esta figura podría ser un triángulo, podría ser un rectángulo, un rombo, podría ser completamente amorfo, y no siempre el centro de gravedad va a estar en el centro. Entonces por eso digo yo que podría estar en cualquier parte, pero sin importar en qué parte esté ubicado, siempre la altura va a ser la misma altura, H. Vamos a realizar este siguiente ejemplo para poder entender mejor los conceptos que acabamos de enseñar. El ejercicio nos dice que se tiene un recipiente cilíndrico de 0.3 metros de diámetro, lleno de un fluido con densidad de 1200 kilogramos por metro cúbico hasta un nivel de 70 centímetros, y nos dice que es necesario saber cuál es la fuerza que actúa sobre el fondo del recipiente. Esto que está enunciado en este ejercicio lo vamos a ver en esta gráfica. Entonces aquí tengo un cilindro que me dice que tiene una base que es circular. Si yo tengo esta proyección, si yo me parara por debajo de este cilindro, lo que yo vería es una circunferencia. A eso se refiere el cilindro. Nos dice la ecuación que acabamos de aprender que la fuerza es igual a la densidad
por la altura del centro de gravedad, por el área de la superficie que yo quiero saber, conocer cuál es la que está recibiendo la fuerza, y que eso me va a dar en kilogramos. Si en esta ecuación estuviera involucrada la gravedad, entonces aquí las unidades no serían kilogramos, sino que serían newtons. La densidad me la da el ejercicio, el h al centro de gravedad lo vamos a ver ahora, y tengo el área. Yo sé que el área, como es el área de la superficie, aquí dice la fuerza que actúa sobre el fondo del recipiente, y el fondo del recipiente es un círculo, por lo tanto el área que tengo que calcular es la de un círculo. Y como el ejercicio me dio que el diámetro era 0.3 metros de diámetro, entonces ahora reemplazamos los valores y obtenemos un valor de 0.071 metros cuadrados. Seguido de esto, entonces ahora tenemos que mirar el valor de h al centro de gravedad. Entonces, para poder entender ese valor de h al centro de gravedad, vamos a mirar esta ilustración. Aquí podemos observar el cilindro animado y podemos ver cómo en el fondo tenemos para una circunferencia que el centro de gravedad, que es este pequeño punto que tenemos acá, siempre está ubicado en el centro de la circunferencia. Entonces la distancia que necesitamos determinar del centro de gravedad va a ser la distancia que hay entre este punto que está en el fondo, que vemos en una circunferencia, que efectivamente fue lo que vimos en el dibujo en planta, y lateral, como la distancia que hay desde el fondo hasta la parte donde se llena el fluido es lo que se llama h al centro de gravedad, tal como lo tenemos en esta vista lateral. Entonces ese valor será 0.7 metros. Ahora ya tenemos el área, tenemos el h al centro de gravedad, tenemos la densidad, reemplazamos y obtenemos un valor de 59.64 kilogramos. Espero que los conceptos que acabamos de ver le hayan quedado claros, y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias.